Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La liturgia celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor, con la que se cierra el tiempo de Navidad. Y podemos preguntarnos, ¿por qué este salto de más de 30 años después de haber celebrado la Epifanía, donde vemos al Dios encarnado como niño, ahora lo vemos ya como adulto? Y podemos decir que pues la Epifanía es la manifestación pública del Mesías a las naciones, y el bautismo es la manifestación pública al precursor, al Bautista y a todo Israel. Y se cumplen, por lo tanto, las promesas del pueblo. Y los testigos en la llegada de los magos, pues fueron esos magos venidos de Oriente. Aquí los testigos son el Padre y el Espíritu Santo. El Padre que da testimonio de su Hijo amado, y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Y ese bautismo de Juan que recibe Jesús humildemente, formado en la fila de los que se iban a bautizar, de los pecadores, un bautismo de conversión a la penitencia, santifica las aguas. Desde entonces las aguas tienen un poder santificador mucho mayor. Como decía el mismo Juan Bautista, si yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro que los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús se lo decía también a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Y este hecho tan significativo del bautismo que nosotros contemplamos en el primero de los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, nos dice muchas cosas, tanto para Él como para nosotros, porque para nosotros ha sucedido lo mismo que le sucedió a Jesús. Cuando fuimos bautizados, se abrió el cielo es para nosotros, el Padre nos acoge como hijos, este es mi hijo, ya tiene la vida divina, y el Espíritu Santo desciende para santificar nuestra alma desde ese momento. Por eso podríamos pensar que el día de nuestro bautismo es pues más importante que el día de nuestro nacimiento, porque el día de nuestro nacimiento nacemos para la muerte, el día de nuestro bautismo nacemos para la vida eterna. Deberíamos, en vez de celebrar la fecha de nuestro nacimiento, pues celebrar la fecha de nuestro bautismo. En la vida corporal, pues el hecho de celebrar un cumpleaños, mucha gente ya no quiere decir cuántos años cumple porque no le gusta que le digan que tiene muchos. Y en cierto sentido, pues tiene razón, porque no es que tenemos un año más, sino que tenemos un año menos. Ya pues ha pasado un año y estamos un año más cerca de nuestra muerte.
En cambio, cuando celebramos nuestro bautismo, pues estamos un año más cerca de la vida eterna. Y pues es lo que pidieron nuestros padrinos a la iglesia cuando fuimos bautizados. Les preguntaba el sacerdote, ¿qué pides a la iglesia para fulanito? El bautismo. Y luego preguntaba, ¿y el bautismo qué te da? Decíamos, la vida eterna. ¿Por qué nos da la vida eterna? Porque nos ha constituido en una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Y eso que lo hemos oído muchas veces, pues la verdad es algo tan grande, tan increíble, que vale la pena tratar de convencernos, porque pues ya no somos el que éramos después de haber sido bautizados, como ya no somos el que éramos después de recuperar la gracia santificante. Ya nos ha marcado para siempre, para siempre. Yo puedo, no sé, inscribirme a un club, por ejemplo, y después me desapunto de ese club, ya no formo parte de ese club. Y yo puedo, por ejemplo, pues renunciar a mi nacionalidad y adquirir otra nacionalidad. Incluso puedo renunciar a mi nombre. Voy a hacer un trámite al registro civil para que me cambien de nombre. Pero no puedo dejar de ser de Cristo. No puedo dejar de tener este sello que estará para siempre en mi alma, también en la eternidad. He sido marcado como de pertenencia a Cristo. Y como decíamos, eso pues me transforma, me hace ser distinto. Y es bueno que lo consideremos porque pues es muy grande lo que nos ha dispuesto Dios con el bautismo para nosotros. Si el Papa Benedicto, una fecha como la de hoy, el bautismo de Jesús en el Jordán expresa muy bien el sentido global de las festividades navideñas, en el que el tema de llegar a ser hijos de Dios gracias a la venida del Hijo unigénito en nuestra humanidad constituye un elemento dominante. Él se hizo hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Dios nació para que nosotros podamos renacer, podamos no solo ser de Cristo, sino ser Cristos. Y ahí es donde se nos abre un gran panorama, o sea, decir, oye, tú te crees eso de que tu ser se va transformando en el ser de Cristo, de que eres el mismo, de que te tienes que convertir en lo que eres, o sea, ya se te puso la semilla en el alma de la vida divina. Ahora esa vida divina tiene que ir pues más y más y más creciendo en este prodigio de transformarnos. Algo increíble, que yo diga, oye, yo soy Cristo, pero si soy muy miserable, si soy muy consciente de mi pequeñez, o soy muy consciente de mis pecados, o soy muy consciente de mis defectos. Dice, no, por encima de tus pecados y por encima de tus defectos está la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que te ha hecho algo pues que ni siquiera podrías haber soñado, que te ha hecho ser su hijo en Cristo. O sea que Cristo no tiene inconveniente en asimilarte a su persona y transformar tu naturaleza para que ya no tengas la naturaleza que tenías, sino tengas la nueva naturaleza. Y por eso San José María insistía mucho al decir que el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es el sentido de su filiación divina, o el sentido de su ser Cristo, el sentido de ser ipse Christus. Y es algo que yo haya logrado a través de mi esfuerzo, no es absolutamente gratuito.
nosotros estamos agradecidos a nuestros padres y a nuestros padrinos porque nos llevaron a recibir las aguas bautismales que nos han dado esta nueva naturaleza por pura misericordia de Dios, la misericordia de Dios que viene de lo alto, que ha bajado el Verbo a nuestra carne para que nosotros podamos tener la participación en su divinidad. Por eso están tan relacionados, como dice el Papa Benedicto, pues el misterio de la encarnación, este misterio de la presencia de Dios hecho hombre y el misterio de nuestro ser hijos. Y yo podré decir, pues Señor, ayúdame a comprender porque me queda muy grande este pensamiento. De verdad que constantemente mi miseria me está recordando pues que soy deficiente, que soy pecador, incluso que soy mortal, que tengo todo tipo de achaques y de declives en mi vida terrena, pero que por otra parte me encanta pensar que pues que tú eres Dios y que tú das como quien eres. Y podemos recordar aquella historia que le gustaba mucho referir a San José María, de aquel pordiosero que estaba pidiendo limosna junto al camino y que pasa por ahí el emperador Alejandro Magno en una de sus conquistas, que conquistaba y conquistaba y conquistaba y llegaba cada vez más lejos de Macedonia, donde era rey, y pues hacía que todas esas propiedades fueran suyas. Y entonces de repente se encuentra a ese pordiosero y el pordiosero le pide una limosna y Alejandro Magno le dice: háganlo, señor, de 10 ciudades. Aquel hombre desconcertado dice: pues yo no pedía tanto. Y Alejandro Magno le dice: tú has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy. O sea, yo soy capaz de darte 10 ciudades o 20 ciudades o 50 ciudades, porque soy el conquistador y son mías todas estas ciudades. Pues cuánto más Dios, cuánto más la magnanimidad de Dios que nos dice: yo no te voy a dar 10 ciudades o 100 ciudades, te voy a dar mi propio ser, te voy a hacer partícipe de mi divinidad. Y decimos: no lo acabo de entender. No lo vas a entender nunca, pero créetelo porque está revelado. Tú eres mucho más de lo que parece que eres. Parece que eres pues, un ser mortal con tu carácter y con tu forma de ser y con tu salud y con todo lo que tengas, pero en realidad estás ocultando tu verdadero ser, que es el de Cristo, que va tomando posesión de ti, y cada vez más pues, tus pensamientos son pensamientos de Cristo y tus afectos son afectos de Cristo, y por eso tiene tanto sentido la comunión en esta realidad profunda de la comunión, nos vas haciendo tú. No te voy a transformar yo en mí, como transformo en mí los alimentos que como. Se hacen parte de mi organismo los alimentos que como, sino en realidad en la Eucaristía tú me transformas en ti. Me vas haciendo ser tú. Y como decíamos, parecería increíble, pero lo más maravilloso es que es realidad. Que Dios no da poquito como podría dar Alejandro Magno, pues 10 ciudades, pues ¿para qué las quiero? Pues ¿qué voy a hacer con 10 ciudades? Nada más me voy a meter en líos de tener que poner paz en esas ciudades. Me has dado una cosa que me hace pues trascender el nivel terreno y empezar a tener conciencia de que ya desde ahora, desde que me bautizaron, estoy llamado a la intimidad contigo para siempre, a ser de tu familia y a ser por lo tanto no heredero de 10 ciudades, sino heredero de todo el universo,
y heredero de tu misma naturaleza. Dios es mío, Dios es para mí. Entonces comprendemos la frase de San José María, el fundamento de todo es conciencia, es decir, es que yo ya no soy el que era. Yo tengo una nueva vida. Yo soy Cristo. Pues gracias, Señor, por tu don que recordamos hoy en el bautismo de Jesús. Gracias al Padre Celestial porque así lo ha dispuesto. Y por eso el bautismo de Cristo es figura de nuestro bautismo y también en nuestro bautismo y desde nuestro bautismo el Padre Celestial dice: tú eres mi Hijo muy amado, tú eres mi Hijo amado, tú eres Cristo. Y Cristo no ha tenido inconveniente en dar por ti toda su sangre para que vivas en Él, y te alimenta con su carne y te alimenta con su sangre. Y entonces pues tienes esta nueva naturaleza de los hijos de Dios. Pues gracias por permitirme transformarme en ti. Me estoy volviendo Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque esa es tu tarea de santificador. Decía el arzobispo de México, Luis María Martínez: en los designios de Dios todos tenemos que ser Jesús. Es lo que ha dispuesto Dios para todo hombre, incluso para el que esté más alejado o más perdido, incluso el que ni siquiera crea en Jesús. El designio de Dios es que Él sea Jesús, y como decíamos, nosotros tenemos la grandísima dicha de haberlo conocido, de haber conocido a Jesús y de haber conocido que Jesús quiere que nos transformemos en Él, que es tan grande su amor que nos dice: pues quiero darte mi ser, no me importa tu vida pasada y tus miserias, porque yo estoy por encima, yo tengo una misericordia infinita. Pues sí, en los designios de Dios todos tenemos que ser Jesús, y esto no es exageración mía, ni se trata de ninguna novedad. Recordemos lo que decía San Pablo: hijitos míos, a quienes engendro de nuevo hasta que se forme Cristo en vosotros. Luego en ellos se iba a formar Cristo, y eso era lo que el apóstol pretendía. Y antes de formarlo en ellos, el apóstol lo había formado en sí mismo. Por eso con razón se ha dicho que el cristiano es otro Cristo, Christianus alter Christus. San José me decía ipse Christus, o sea, el mismo. Y cuando me vea en el espejo tendré que decir: pues estoy viendo a Cristo. Lo que veo es un disfraz, pero detrás de ese disfraz es Cristo el que está en mí. Es esa naturaleza nueva que he recibido. No es una novedad ni una pretensión querer ser Jesús. Es sencillamente el ideal de todo cristiano y el deseo vehementísimo de Cristo. Para eso realizó los misterios de su vida y estableció su iglesia para que todos fuéramos Jesús. Afirmemos la fe católica: Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y de ahí la conclusión impresionante: si es posible que un hombre sea Dios, es porque el hombre puede ser divinizado. Y Monseñor Martínez resumía diciendo: este es mi programa, ser Él, ser Jesús. Y entonces estamos viviendo pues, efectivamente la filiación divina, el ser Cristo. Gracias.
pues soy hijo de Dios por mi transformación en Cristo. Desde el bautismo se ha empezado ese proceso, o sea, por eso podemos decir pues qué importante es que los niños se bauticen pronto. Porque ya desde que reciben el bautismo pues empieza a trabajar esa vida divina en él. La Eucaristía me cristifica, es el sacramento de la plenitud, donde más intensamente puede realizarse ese cambio que ya está en su raíz, en su semilla, en la gracia santificante. En la oración voy a conformarme con Cristo, no voy a resolver mis problemas, sino a decir, pues Jesús, quiero sentir con tu corazón, quiero ver con tus ojos, quiero pensar con tus pensamientos, quiero decidir conforme a tu voluntad, quiero consolarte, quiero agradarte, quiero ser tú. A eso voy al examen, a decir dónde no fui Cristo, dónde no te manifesté, dónde me olvidé de ti, dónde perdí tu estrella, dónde a lo mejor me quedé como los magos cuando perdieron la estrella sin preguntar, o sí pregunté, sí te pregunté. Y entonces mis pensamientos, pues sí, van a ser los pensamientos de Cristo, mis palabras, las palabras de Cristo, y voy a tener esta dicha de ser, pues eso, soy mucho más de lo que parezco, tengo esta gran gracia. En cierta ocasión, uno de los misioneros de la caridad dijo a su fundadora, la Madre Teresa de Calcuta: mi vocación es cuidar leprosos. Está equivocado, hermano, repuso ella. Su vocación es ser Jesús. El trabajo que realice será una manera de expresarle su amor. Lo de menos es lo que haga. Pues esa es nuestra vocación. Es la vocación de todo cristiano. Pues San José me decía pues que la vocación al Opus Dei no se distingue en nada de la vocación de cualquier cristiano. Se trata simplemente de tomarnos en serio y de llevar a su plenitud aquello que es el designio de Dios. Sí, mi vocación no es hacer algo, como decía este misionero, cuidar leprosos. Mi vocación es algo mucho más profundo. Ya lo que haga será una manifestación de lo que sea. Como dice ese adagio filosófico, el obrar sigue al ser. Yo voy a poder obrar como Cristo y hacer muchas obras de caridad o de apostolado si soy lo que debo ser. Pues el bautismo, la Trinidad en mí, el Espíritu Santo es mi modelador. La Eucaristía es el momento más importante para que se realice ese cambio. Mi oración, busco la conformación a través de la respuesta a las mociones del Espíritu Santo, me va llevando. Le voy preguntando, ¿y aquí qué quieres, Jesús? ¿Aquí cómo actuarías tú? ¿Cómo reaccionarías? Y la lectura del Evangelio es decir, pues voy a conformarme con aquel que estoy leyendo su vida, estoy leyendo sus reacciones y me empapo de su existencia y entonces puedo efectivamente actuar como él. Mis obras serán resultado de mi conformación. Entonces el Padre Celestial podrá decir, este es mi Hijo muy amado, aquí tengo mis complacencias. Y cuando
te ve, pues, no te ve a ti, a tu realidad humana o a la parte externa. Dice, aquí veo a Cristo. Y entonces mi apostolado pues, va a ser simplemente una manifestación de lo que llevo dentro. A lo mejor ni siquiera tengo que hablar. Se refleja en mí aquello que llevo, aquello que soy. Y mi apostolado pues es llevar a las almas a esta conciencia. Por eso, como sabemos, pues si no llegamos a que tengan esta conciencia y a que la vivan, por ejemplo, pues, concretamente a que vivan en gracia, pues estoy andándome por las ramas. Si lo importante es la gracia, no vayas a perder la gracia. Vale más que todos los bienes físicos del universo. Como decía el cardenal Newman, es más grave que yo diga una pequeña mentira, pues no sé, a que tiemble o a que venga un desastre natural. Es que dijiste una mentira y entonces te rebajó la gracia. O tuviste una falta de caridad y te bajó la gracia. Eres menos Cristo. Pues es más grave eso a que me dé COVID o que me dé cáncer, lo que sea, que son males físicos. Pero el mal moral es desconformarme con Cristo, no tener la vida de Cristo. Pues esa es nuestra petición en esta fiesta del bautismo del Señor, en esta fiesta en el que al haberse bautizado Cristo santifica las aguas y ya las aguas tienen este poder tan maravilloso que no solo nos limpia del pecado original, que sí lo hace, pero no nos deja en la realidad de quitarnos el pecado, sino que nos da una nueva naturaleza. Conviértete en lo que eres. Deja que se despliegue, cree. Este es el proyecto maravilloso de Dios, el designio que estaba oculto desde todos los siglos. Es que eres algo divino. Eres hijo de Dios, eres Cristo. Yo soy Jesús y Él ve a través de mis ojos y lo hago presente donde quiera que estoy. Y eso es mi felicidad y mi consolación y mi agradecimiento por los prodigios que ha querido Dios hacer al encarnarse el Verbo. Y dice, bueno, sí, ya se encarnó, ya nació, ya fue manifestado a los gentiles en la Epifanía, pero ahora ya empieza tu vida ordinaria, pero no la empieza como estabas antes, empieza con esta conciencia profunda de ser Cristo. Ya te voy a llevar a todas partes, independientemente de lo que venga, de lo que haga. Lo fundamental es esta transformación. Y por eso, cuando pensamos en María, decimos, pues sí, la hija de Dios Padre, la que primero se cristifica con la gracia santificante, la hija de Dios Padre. Dicen que hay un cuadro en el que se ve a la Santísima Virgen mirándose a un espejo, pero lo que se ve en el espejo no es el rostro de María, sino el rostro de Cristo. Y digo, podría pensarse lo mismo de nuestra vida. O sea, cuando nos ven, dicen, no sé qué tienes, pero tienes algo, tienes como un toque distinto. Bueno, pues es que se me ha hecho un cambio de naturaleza. Ya tengo la vida nueva de los hijos de Dios, ya el Padre Celestial puede decir eso de mí, puede decir, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.